Así que le voy a pedir al hermano Jaime si puede pasar. Y vamos a escuchar la palabra que ya el Señor le entregó a mi hermano para que nos entregue en esta noche. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo me gustó también el servicio del domingo? Muy bonito todo. No creo que me ha tocado un día de Pascua tan bonito como estaba. Gloria a Dios. No, también como inglés, español, todo recibieron. Qué bendición, hermanos. Si pueden abrir la Biblia conmigo en el libro de Mateo 27. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me digan un amén. Gloria a Dios. Amén. Señor, leemos tu palabra. Si le pueden parar los que Aleluya. puedan. Gloria a Leemos Dios. tu palabra, Padre, en nombre Así del sea, Padre, Padre. Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Padre. Dice la palabra Aquí de estamos, Dios. Señor. En Mateo 27 y vamos a leer el 51. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Sí, Padre. Te damos gracias, Padre, por este Amén. tiempo, este privilegio, Señor, Sea, Señor. para recibir tu palabra. Amén. Espíritu Santo, eres tú el que nos vas a ministrar. Usa a mi hijo, Padre. Me pongo como tu Toda vaso, sí, Espíritu Señor, Santo. Espíritu de Dios. Perdóname toda ofensa a cada uno de nosotros, cualquier cosa que no está bien en tus ojos, Señor, que hemos recibido del mundo, de la televisión, ¿verdad? De todo, Padre Santo. Límpianos con la sangre Sí, de Señor. Jesús. Haznos dignos, Señor, para recibir lo que tu palabra. Santo Espíritu nos va a dar. Aleluya. Espíritu En el nombre de Jesucristo. para Para la la gloria gloria de de tu tu nombre. nombre. Amén. Amén, Padre. Pueden sentarnos. Mira, hermanos, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. He estado meditando mucho todo lo que se está viendo ahorita, la guerra que está sucediendo allá en Israel. A mí siempre, desde que yo vine a los caminos del Señor, nos inculcó, a muchos de ustedes también, que Israel es el reloj profético de Dios, hermanos. El pueblo de Dios ahorita está siendo bombardeado, hermanos. Hay una guerra tremenda que está sucediendo ahorita entre Israel e Irán, Estados Unidos. Podemos ver como que si los cumplimientos de los señales del fin estamos empezando nosotros a ver y a transformar con nuestros propios ojos, por medio de las noticias, por medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Mira, hermanos, en la resurrección, en la muerte, aquí, sucedió muchas cosas, hermanos, grandes, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al momento de que Él encomendó su espíritu, la palabra aquí nos habla de que el velo adentro del lugar santísimo, porque había dos velos en el templo. El primero era el que estaba afuera para donde entraban el lugar santo, donde hacían sus trabajos, los artículos, los sacerdotes. Pero el lugar santísimo tenía un velo, hermanos, grandísimo, grueso. Ese velo era especialmente hecho y bordado dentro del velo eran dos querubines a cada lado, símbolo del huerto del Edén. Cuando el huerto del Edén, hermanos, cayeron Adán y Eva, fueron expulsados del huerto, fueron corridos.
Jamás podían entrar de nuevo. Y Dios puso 2 querubines con espadas ahí a la entrada del huerto para que el hombre no pudiera entrar de nuevo. Sin embargo, aquí está el símbolo. El símbolo del velo que se rasgó desde arriba para abajo. O sea, esto nos habla que fue algo divino. Porque si fuera el hombre, agarrara la espada y cortara el velo de abajo para arriba. Sin embargo, Dios lo rasgó desde arriba hacia abajo. Para que los sumos sacerdotes que estaban ahí, porque solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote en el tiempo de Yom Kippur. Me está olvidando que I should do it in English too. My voice here. Yeah. So I was looking over the times that we're living, these last days, that, you know, it's important that we have power, okay? Like the power that the Holy Spirit gave to his disciples in the beginning. Es importante tener un poder, hermano, del Espíritu Santo, como la primera iglesia. And here, we see that the veil was torn from top to bottom. The veil in the Holy of Holies. Once a year, the high priest would enter into the Holies of Holies, and he would receive a message directly from God. But it was the presence of God that dwelled in the Holies of Holies. But nobody could enter. If you entered that place, you would die. Only the high priest, covered in the blood of the sacrifice, could enter into that place. And then on that veil was 2 angels, two cherubims on each side, symbolizing the 2 cherubims that were outside the gates of the Garden of Eden when Adam and Eve were kicked out of the garden. So when the veil tore, it's a symbol that God is bringing us back to a spiritual, bringing us back to his original purpose, to be in his presence in the Garden of Eden, spiritually speaking. Mira, hermanos, cuando se rompió el velo de arriba, se rasgó de arriba para abajo, habían los 2 querubines ahí, era un símbolo, hermano, que los 2 querubines se hacen para un lado, ok, se rompe. Y eso habla que ahora, de nuevo, como Dios había en su corazón desde el principio, cuando el hombre fue corrido del huerto del Edén, en su corazón de Dios era habitar en medio de nosotros y que nosotros regresemos a su propósito original. Por eso tuvo que venir y morir nuestro Señor Jesucristo. That's why Jesus came to die. He came to be the sacrifice to give us access to the holies of holies. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Los que tienen su Biblia pueden ir conmigo. Y dice la palabra de Dios así: y les echaron suertes, cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Mira, hermanos, Dios promete a sus discípulos, aquí está, mira, es el 8, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amen. The Word of God says in Acts chapter 1 verse 8, it says, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria until the ends of the earth. Déjales hablo algo de los discípulos de Dios. Los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, aquí se rasgó el velo, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo.
Here the veil was torn, but they had not yet received the baptism of the Holy Spirit. That came on the day of Pentecost. Eso vino en el día de Pentecostés, cuando recibieron ellos el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes del bautismo del Espíritu Santo, ellos, cuando Jesús fue entregado hacia arrestado, la palabra nos habla de que todos huyeron. En cobardía se fueron y escaparon, se escondieron, hermanos. Mira, el motivo que se escaparon ellos es que no tenían esa valentía, no tenían el poder todavía del Espíritu Santo. Pero ya cuando recibieron ellos el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, estos mismos que huyeron, porque todos huyeron, los 12 hasta Juan. Juan era el único que regresó después para estar con la madre de Jesús y ir hacia la vía dolorosa y estar al lado de la cruz. Pero en el momento cuando fue arrestado, él también huyó. Y se cumplió la profecía de que todos iban a huir. Even John ran away. They all ran away when Jesus was arrested. They didn't have the power of the Holy Spirit yet. They all ran and hid. John was the only one after he ran. He came back with Jesus' mother to be there at the foot of the cross. And I believe that's the reason why John didn't die a horrible death, because they all went through a horrible death. If you guys read the Fox's Book of Martyrs, you see the life of John, that he was boiled alive, but God protected him. Amen. Yo creo, hermanos, que Juan, él regresó, Dios lo permitió guardar su vida, porque todos murieron, violentamente murieron. Pero Juan, si ven el libro de Mártires, ahí habla de todo cómo murieron los apóstoles. Y Juan, él lo trataron de matar, el imperio romano, por metiéndolo en una agua hirviente, pero Dios no guardó su vida. ¿Por qué? Porque Dios le iba a darle a él la revelación del Apocalipsis. Y Jesús le había dado una promesa a Juan y dijo que yo no voy a regresar hasta que tú veas el reino. Y Juan vio el reino por medio de la visión que Dios le dio en el libro de Apocalipsis. John, God didn't want him to die that way, because God was saving John, okay? Because John was going to be the one who was going to write the book of Revelation. And Jesus gave John a promise. He told him, all these things, that you will see the Son of Man coming in his kingdom. And he did. John did. Through a vision that he gave the book of Revelation. También huyeron los discípulos, también aquí como en el versículo 26, que esto era lo que tenía que leer ahorita, dice 21-26, y les echamos suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. God tells you to pick a deacon. Do you throw dice to see who's going to be? You ask God. They asked God, but they didn't have the baptism yet of the Holy Spirit. So but that was their choice. See, I personally believe that the apostle that God chose was Paul the apostle. Why I believe this? Because the title apostle doesn't exist anymore. If there's a pastor out there's a lot of them, they call themselves apostles, they're lying. Because an apostle was for the first church, an apostle had to be directly, chosen physically by Jesus. And Paul the apostle, he was chosen on the way to Damascus. We could say it was a vision, but we gotta understand that Jesus has a glorified body now, okay? He can appear anytime, anywhere. Sometimes I believe I hear these testimonies of people in Arab countries that they say they see a vision of Jesus. I wouldn't doubt it if he actually appears to them. Mira, hermanos, yo en mi corazón creo que esto fue la carne de ellos, porque no tenían el bautismo del Espíritu Santo.
Y ellos, Dios escogió, no Matías, porque ¿quién era Matías? Ya no pedimos de él nada. Dios escogió a Pablo en el camino a Damasco, hermanos. Y yo creo que físicamente Jesús, cuando los llegó y le habló, ahí estaba él. ¿Por qué no creo? Porque Jesús tiene en este momento un cuerpo glorificado. Y la palabra nos habla cómo él se aparecía con sus discípulos y desaparecía. Ahorita hay un fenómeno que está sucediendo, por eso creo que estamos en los últimos días. Hay un fenómeno que está sucediendo en los países árabes, en los países musulmanes, donde la gente en sueños y visiones están viendo a Jesús aparecerse enfrente de ellos. Y yo no lo dudo, hermanos, de que Jesús físicamente se aparezca a ellos. Porque Él tiene el poder y la manera todavía de hacerlo. Sin embargo, ya vemos dos ejemplos, cómo ellos eran antes del bautismo del Espíritu Santo. Eran cobardes, huyeron y hacían todos jugando fuertes para escoger las cosas de Dios, hermanos. Pero ahora vamos a ver cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo, hermanos. Mira, si vas conmigo a Hechos, capítulo 5, un poquito adelante, versículo 15 y 16. Dice la palabra: tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a los menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. I'm going to try to translate this the best I can. I wish I had a Spanish Bible. But it says like this, the word in chapter 5, verse 15 and 16 of Acts, it says that the people would bring the sick and they would lay them onto the sides of the road in beds, so that at the very least, when Peter would walk by, his shadow would touch them and they may be healed. And even in the cities around where the apostles were, many people would come to Jerusalem. They had heard they would come to Jerusalem bringing their sick and those that were tormented by bad spirits, and all of them were healed. Ya ven la importancia de recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo. Mira este poder, hermanos, que tenían. Ponían a los enfermos así a las calles y la sombra de Pedro los sanaba. Pablo trabajando ganaba sus pañuelos, porque Pablo, él trabajaba haciendo tiendas y ganaba sus pañuelos, se los daba a los discípulos, llevaban los pañuelos con el sudor de Pablo, ponían sobre los enfermos y se sanaban. Even Paul the apostle, he would be working, he was a tent maker, and he would get the rags that he would use to wipe the sweat off his brow, and he would give it to his disciples. His disciples would take that rag and take it to the sick, and they would be healed. That's power. Eso es poder, hermanos. Mira, hermanos, los discípulos, cuando ellos estaban aquí en la tierra con Jesús, Jesús les dijo a ellos que, hablando de la higuera, de la planta de la higuera, que cuando veas florecer, sabes que el tiempo viene y no se sobrepasará esta generación. Ahora, conforme a la palabra, ellos interpretaron eso, lo que Jesús les estaba diciendo, que ellos eran los que estaban viviendo los últimos días, que ellos iban a ver a Cristo regresar. According to what the Bible tells us about the disciples, they believed that they were living the last days. That's why many
apologetics, mucha gente que estudia las profecías, dicen de que nosotros, la iglesia, estamos en los últimos días, ya los 2000 años estamos en los últimos días. Porque desde este entonces ellos creían en su corazón que estaban viviendo los últimos días antes de Cristo. Y por eso ellos con tanto fervor, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, Dios los usó tan grandemente para hacer tantos prodigios y señales. Y Dios los guardó para que ellos permanecieran hasta el fin, aún hasta entregarse a la muerte. The Bible tells us that he, in Matthew, it says that he who endures to the end, he will be saved. See, they endured a lot. These same guys that ran away, that, they were cowards, these are the same people now with the Holy Spirit. They had this fervor in them and the conviction that they were the last generation. They didn't have any more time. And they had this conviction inside of them to be able to go and be used by God to take the gospel to the ends of the earth. And not only that, it's the signs and wonders that was bringing the people to salvation. Eran los señales y prodigios que estaban haciendo los discípulos, que andaban trayendo la gente en conversa a Cristo, hermanos. We're lacking that nowadays. A lot. Estamos faltando eso mucho en la iglesia, hermanos. ¿Se pueden imaginar? ¿Pueden meditar en su corazón? Si aquí se corriera la voz en el barrio, ahí en esa iglesia se está sanando la gente. Allí en esa iglesia están siendo libre la gente atormentada por espíritus. La gente se llenaba las iglesias, hermanos. Pero hay algo que nos falta a la iglesia, a nosotros. Mira, hermanos, les hablo esto porque ellos pensaban que ellos estaban en los últimos días. Pero nosotros somos los que estamos en los últimos días, hermanos. They believed that they were in the last days. Peter, when he gave his sermon, after they said the Holy Spirit fell upon them, and they began to speak in other languages. The Bible tells us that, Peter, when he came up and he began to give his sermon, he spoke of the prophecy of Joel. But in the book of Joel, if you read it, it says, in those days I will pour out my spirit. But Peter, when he referenced the book of Joel, he changed the word. He didn't say in those days, he said in the last days. Pedro, hablando su sermón, después de que recibieron el Espíritu Santo, y había regiones de todo el mundo, judíos afuera, y oyeron que estaban hablando en su propia idioma cada uno, él salió y él dio una referencia en el libro de Joel. Y en el libro de Joel habla de que en aquellos días yo derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Pero Pedro le cambió la palabra. Pedro le puso ahí que en los últimos días derramaré de tu Santo Espíritu. Ellos pensaban que ya se había acabado, hermano, para ellos, que ellos iban a ser la última generación. Yo creo que cuando empezó la guerra de Judea y Roma, que dice que duró 7 años y se acabó en el 70, el año 70 de nuestro Señor, y ya habíamos hablado de esto, que huyeron los judíos y se fueron a Masada y destruyeron el templo. Yo creo que ellos creían que esa era la tribulación, hermanos. They thought they were living the last days. I'm sure the Bible tells us about a tribulation that's coming, and that's for 7 years. And there was a war in Judea against a rebellion against the Roman Empire. And I believe in my heart that they actually believed that that was the tribulation. Well, let me tell you guys something. What they experienced is nothing compared to what the church and the world is going to experience. Lo que ellos experimentaron, ellos pensaron que ellos eran la tribulación.
Pero esa era la primicia, hermanos. Dice la palabra que la postera lluvia siempre es más grande que la primera. La persecución que viene para la iglesia, la persecución que viene al mundo, los señales, no se compara, hermanos, de lo que pasaron ellos. Y estoy enfatizando esto de la importancia, hermanos, de recibir el poder del Espíritu Santo. De no ser cristianos mediocres. We are not called to be mediocre believers. We are called, I'll tell you for myself too. I don't have that conviction. I wish I had that conviction that I would see a person that's sick, and with all faith in my heart, I would put my hand on that sick person and they would get healed. But I believe that that's coming, you guys. Yo creo que esto viene, hermanos. Estamos en la calma antes de la tormenta. Mira, el libro de Joel habla de una guerra y habla de que viene el Espíritu Santo y viene y toca a todo el mundo. Ahora estamos en el tiempo que Dios abrió la salvación no solamente a los judíos, pero a todos los gentiles, a todas las razas del mundo. We're living in a time now because of the grace of Jesus Christ. That now, like in the book, in Joel, it says that I will pour out my spirit upon all flesh. Now it is accessible not just to the Jews, but to the Gentiles and to everyone in the world who believes in the name of our Lord Jesus Christ. Con el poder de Dios, el Evangelio fue proclamado a toda la tierra. ¿Ustedes creen en la palabra? Yo creo en la palabra. Además, yo creo que la palabra es literal. Mira lo que vemos en la iglesia primitiva. En Hechos, en Colosenses 1:6. Los que tengan Biblia, van conmigo. Colosenses 1:6. Fíjate cómo dice la palabra. Y estas son palabras de Pablo. ¿Okay? Y él dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. In Colossians chapter 1, verse 6, it says, And the word, salvation, has come to you, speaking to us, the believers. As it has come to everyone in the world. Mira, hermanos, fue tanto el poder. ¿Se acuerdan cuando recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Allá afuera había de todas las regiones del mundo. Recibieron el poder del Espíritu Santo y ellos fueron bautizados también. Después de que Pedro les predicó, ellos recibieron a Cristo y fueron con esos poderes del Espíritu Santo y fueron a todas las regiones del mundo. Ahora en estos días estamos diciendo muchos de nosotros, pues no va a venir el Señor hasta que se proclame lo que dice la palabra, que no va a venir hasta que el Evangelio se ha llevado a todo el mundo. Sin embargo, los discípulos en la iglesia primitiva ya lo habían hecho. Algo se perdió desde entonces ahora, de que hay muchas regiones del mundo que todavía no han oído de Cristo. Pero esto es lo que hace el poder del Espíritu Santo, hermanos. This is what the power of the Holy Ghost will do. At that time, today we're all of us are talking, those who study prophecy say, well, the Lord hasn't came here because the gospel hasn't been preached to the whole world. And we can't even contemplate, how is that going to be? And today we have satellites, we have TV, we have YouTube, we have all these mediums to be able to share the gospel. But yet they did it. They did it in the first church, you guys. But you know why? Because they had the power of the Holy Ghost.
need to be baptized in the Holy Ghost. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Ese poder está a la disposición, hermanos. Mira, hermanos, el velo fue roto. Está accesible ya. Los discípulos, hermanos, ellos tuvieron que pedirle a Dios. Jesús los preparó y les dijo, en el día de Pentecostés, 50 días después de que me vaya, ustedes se van en el aposento alto y ahí unánimes se van a pedir a Dios que caiga este poder del Espíritu Santo para que ustedes lleven el Evangelio hacia todo el mundo. That's what God wants us, okay? He wants us to receive the Holy Ghost, the baptism of the Holy Ghost, so that we may take this gospel to the whole world, and that the signs and wonders are going to follow us. Amén, aleluya. Mira, hermanos, vamos a levantarnos, vamos a venir aquí al altar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios ese poder. Amén. ¿Quieren ver las iglesias llenas? Amén. Oh, Hermanos, tenemos el poder a nuestra disposición. Aleluya. Muchos dicen que tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, es evidencia, pero las lenguas es un don de muchos. No todos van a hablar en lenguas, Pablo lo dijo, Ajá. pero todos podemos recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Not all of us are going to receive the gift of speaking in tongues, but all of us will, if we ask God, we will receive the power of the Holy Spirit, the Aleluya. baptism of the Holy Spirit. We want to see our churches filled. We want to see the gospel being preached. We need to come and receive the Holy Spirit. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú rompiste el velo, Señor, desde arriba hasta abajo, Padre. Nos has dado un acceso de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Te pedimos que nos bautices a cada uno de nosotros, Señor, que no estamos bautizados en el Espíritu Santo, Señor. Bautízanos en ese poder, Padre. Ahora que estamos en la carrera final, Padre Santo, ahora necesitamos más de ti, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder llevar el Evangelio hacia el fin del mundo. Que los señales y los prodigios nos sigan a nosotros. Let the signs and wonders follow us, God. We want you to receive, we want to receive the baptism of the Holy Spirit. Everyone that has not received the baptism, we ask tonight that we receive the baptism of the Holy Ghost. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por ser indiferentes, Señor, por no tener esa convicción como la tenía la primera iglesia, Señor. Ellos creían que estaban en los últimos días, Señor. Ahora que nosotros estamos en los últimos días, te pedimos que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos unges nuestros labios. Que nosotros pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sean sanados, Padre. Haz algo grande en esta iglesia, Señor. Que se llene este lugar, Padre. No solamente esta iglesia, todas las iglesias en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre. Para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Padre Santo. Amén, Padre. Señor, te bendigamos, Señor, por tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en tu siervo, Señor, que dice tu vida, Señor,